Muy bien, ahora sí vamos a enfocarnos en los casos especiales. Hasta el momento hemos visto 8 casos de las reglas de activación diacrítica, ¿no? Desde el primer caso él, segundo caso tú, tercer caso mi, cuarto caso sí, ¿no es cierto? Quinto caso C, sexto caso T, séptimo caso D y octavo caso general, que es el más, ¿no? Ahora vamos a los casos especiales, ¿no? En este caso vamos a hablar de los bisílabos, ¿no es cierto? El primer caso es el caso del aún. ¿Cuándo aún lleva tilde y cuándo aún no lleva tilde? Aún lleva tilde cuando se reemplaza por la palabra todavía, ¿no? Aún no ha llegado, todavía no ha llegado. Si reemplazo esa palabra por el término todavía, entonces, de alguna manera, ¿no es cierto?, ese aún debe tildarse, ¿no es cierto? Ahí está, aún. Profe, ¿cuándo aún no lleva tilde? Cuando equivale a incluso, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá dice, aún sin tu permiso iré. Incluso sin tu permiso iré. Ahí está. ¿No es cierto? Entonces, profesor, aún se tilda cuando equivale a todavía y aún no se tilda cuando equivale a incluso. Correcto. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, profe, ¿cuándo solo se tilda y cuándo solo no se tilda? A ver, solo se tilda, mira, es una regla antigua, ¿ya? Ahora vamos a ver qué dice la RAE, ¿no? Solo se tilda cuando equivale a solamente. Por ejemplo, solo te pido que estudies, ¿no? Solamente te pido que estudies. Ahí está. Y solo no se tilda cuando indica soledad. El niño estaba solo, ¿no es cierto? Ahí está. Pero ¿qué dice la RAE? La RAE dice, ¿no es cierto?, que en ningún caso la palabra solo o el término solo debe tildarse, ¿correcto? Ya esto no se tilda, ¿ya? Por si acaso. Solo ya no se tilda en ninguno de los casos. Antes servía pues para diferenciar eso, pero ahora ya no, ¿no? Dice, en 1999, en la última edición de la ortografía de la lengua española, de la Real Academia, estableció que el adverbio solo únicamente se escribía con tilde en los casos de posible ambigüedad frente al adjetivo solo de sin compañía, ¿no? Similar suerte presentan los demostrativos este, ese, aquel, ¿no? Plurales y femeninos, los que solían llevar tilde cuando funcionaban como pronombres para diferenciarse de los adjetivos. El mismo año, en el 1999, la Academia del mismo modo estableció que dichos pronombres serán escritos con tilde en los casos de ambigüedad, pues que son muy escasas las circunstancias en que se puede dar ambigüedad en los casos señalados. Hoy la tilde para ellos prácticamente ha desaparecido. Mira, interesante, ¿no? O sea que si hubiera ambigüedad se debe tildar, ¿no? Igual que este, eso, aquel, aquellos, ¿no? Pero ya no se tilda, pues, ¿no? Ya ha desaparecido la tilde, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Cuándo se tilda los porqués? No es algo que siempre preguntan en los exámenes, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué separado y con tilde cuándo se usa? Se utiliza cuando es interrogativo o exclamativo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no te callas? ¿No? O ¿por qué hablas tanto? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Ahí va separado y con tilde cuando es interrogación o exclamación, ¿no es cierto? Puede ser directa o indirecta, pero ahí está, ¿no? ¿Cuándo? Porque es separado y sin tilde, cuando equivale a por el cual o por la cual. Cuando reemplazas el término por el cual o por la cual, y ahí está, ¿no? Por ejemplo, esta es la causa porque he querido venir. O sea, en vez de por qué, reemplazo, ¿no? Por la cual he querido venir. ¿Te das cuenta? Ahí está. ¿No? Ahora, tengo acá también, ¿no es cierto? Voy a subrayar porque si no después te confundes. ¿Por qué? Porque, aquí porque. Que se puede reemplazar por la cual, ¿no es cierto? Cuando porque está junto y sin tilde. Cuando responde o afirma, ¿no es cierto? Porque quiero descansar. Oye, ¿por qué no vienes? Porque quiero descansar, ¿no es cierto? Es porque, por ejemplo, yo pregunto, ¿por qué no te callas? Porque no me da la gana, cuando responde o afirma algo. Y cuando porque va junto y con tilde cuando es nombre. Por ejemplo, dime el porqué de tu renuncia. El porqué de tu renuncia, ¿no es cierto? Cuando esto se reemplaza a un nombre determinado, ¿no? Se está preguntando la causa, el motivo, la razón o la circunstancia, ¿no es cierto?
Y el cuarto caso final, ¿no es cierto? El cuarto caso final, que es el que tenemos arriba en la parte superior, me dice lo siguiente, ¿no? Cuando, qué, quién o quiénes, cuál o cuáles, dónde, cuándo y cómo llevan tilde. Llevan tilde con valor exclamativo o interrogativo. Ese valor puede ser directo o puede ser también indirecto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, qué placer tan grande, ¿no? Exclamativa directa. Dime quiénes existieron, interrogativa indirecta. ¿Cuál es tu color favorito? Interrogativa directa. No sabía dónde sería el encuentro, interrogativa indirecta. ¿Cuándo vendrás a verme? Interrogativa directa. Cuéntame cómo te fue, interrogativa indirecta, ¿no? ¿Y cuándo? ¿Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, dónde, cuándo y cómo no llevan tilde? Cuando no tienen valor exclamativo ni interrogativo, ¿correcto? Por ejemplo, el que quiera puede venir conmigo. Llevaré a quienes me recomendaste. Esa es la razón por la cual peleamos. Iré al lugar donde tú me indiques. Cuando llegue te avisaré. Lo hice como me indicaste, ¿correcto? Sabiendo ya estas condiciones teóricas, podemos solucionar algunos ejercicios de nuestra práctica, ¿no es cierto? A ver, dice, extrae palabras del recuadro y colócalas donde corresponde. Dice, sirvo otra taza de. Acá es T y T, ¿no es cierto? Te sirvo, ese T primero debe ser sin tilde. Te sirvo otra taza de té y ese otro T debe ser con tilde, ¿no es cierto? Mientras vamos seleccionando, vamos tachando, ¿ya? Para no confundirnos, ¿correcto? T y T, ahí está. Ahora dice, todavía no porque fue. Todavía no que. No sé, ¿no es cierto? Ese sé de saber debe llevar tilde, ¿no? Sé por qué se fue, el otro sé ya no debe llevar tilde, ¿no es cierto? Ahí está. Dice, terminas tu tarea temprano, vas al baile. Ese sí debe ser sí condicional, ¿sí o no? Entonces, ese sí no debe llevar tilde, ¿no es cierto? Ahí está el sí, ya. Si terminas tu tarea temprano, vas al baile. ¿Quieres que le dé? ¿Quieres que le dé? Ahí está. De, ese de dar, ¿cómo es, profe? ¿Debe llevar tilde? Claro que sí, debe llevar tilde, ¿no? ¿Quieres que le dé la dirección de tu trabajo? O sea que el primero debe llevar tilde y el segundo no debe llevar tilde, ¿no es cierto? Ahí está, completamos. Ya tú desarrollas pues las 5, las 6 hasta la 8, ¿no? Ya sabes que eso tienes que hacer. Dice, indica la función gramatical que cumplen las palabras subrayadas. A ver, te conviene tomar té amargo para adelgazar. Ese té primero es un pronombre. Y el té amargo es un sustantivo, ¿no es cierto? Pronombre sustantivo. Dice, todavía no sé, ese sé es de saber, ¿no es cierto? Ese sé es de saber, es el verbo saber, ¿no es cierto? Entonces ahí colocamos verbo. ¿Por qué se fue? Ese se fue, el otro sé es un pronombre, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de verbo y pronombre. Dice, trajo uno para mi hermana y otro para mí. Ese mi sin tilde es un adjetivo posesivo y el otro mi es un pronombre personal, ¿no es cierto? Ya está, perfecto, y tú puedes ir completando el resto, ¿ya? Por si acaso. Vamos, ¿no es cierto?, a la pregunta 3 en romano. Dice, coloca una flecha, perdón, con una flecha, lleva la papelera a los monosílabos que no pueden llevar tilde. Recuerda los casos estudiados. Yo no lleva, lo lanzas en la papelera. Fe tampoco lleva los rosas a la papelera. Ti jamás lleva los rosas a la papelera. No lleva los rosas a la papelera. ¿No? Fue tampoco lleva los rosas a la papelera. ¿No es cierto? Después, pez no lleva tampoco. Pan tampoco lleva. Fui tampoco lleva. Me tampoco lleva. Después, no tampoco lleva, lo tampoco lleva, ¿no? Hay un montón que no llevan acá, ya lo vas arrastrando tú, ¿correcto? Cuando, a ver, coloca la tilde diacrítica sobre los monosílabos subrayados que la necesitan. Sé lo que te conviene. Sé de saber, lleva tilde, ¿no? Sé lo que le conviene, por eso se lo daré. Ese otro sé ya no lleva tilde. Tú, correcto.
¿correcto? A ver, tú y tu hermano, ese primer tú lleva tilde, el otro tú ya lo lleva. De un paso adelante de la carpeta. De dar debe llevar tilde, ¿cierto? Ahí está, tilde. De un paso delante de la carpeta. El otro de ella no lo lleva. Dice, sí lo hará. A ver, ese sí debe llevar tilde porque es afirmación. Pero si le parece correcto. Ese otro sí ya no lleva la tilde, ¿no? Dice, tú no vas a discutir con él. Ese tú lleva tilde y él lleva tilde, ¿verdad? Ahí está. Listo. Después dice la 5, sigue colocando las tildes diacríticas. Realmente no sé, mira, no sé qué contestaste. Ese C lleva tilde porque no saber. Realmente no sé qué contestarte. Ese qué contestarte debe llevar porque es un exclamativo, ¿no? Ahí está. Después dice, si pregunta por mí, ese sí no lleva tilde porque es condicional por mí. Ese mí es pronombre personal y si lleva tilde. No le dé de dar, entonces eso lleva tilde también, ninguna información. Dice sé de saber, correcto, sé que ellos, ya ese sé debe tildarse porque debe saber que ellos no lleva tilde, ese que no lleva tilde, que ellos se pelean por mí. Ese otro se pelean tampoco lleva tilde. Sí, estoy loco. Ese sí debe llevar tilde, ¿por qué? Ese sí subrayado debe llevar tilde porque es afirmación, estoy loco, pero por ti, dice, ¿no? Pero loco por ti. Ahí está. Dice la 5, Héctor aún no ha llegado. Ese aún lleva tilde, claro, porque es de todavía, ¿no? Claro. Héctor aún no ha llegado. Más estoy segura, ese más lleva tilde, no, profesor, porque no es de cantidad. Ese más equivale a pero. Más estoy segura de que lo hará. ¿De qué lo hará? Ese que lleva tilde, ese que, ¿de qué lo hará? ¿No es cierto? No lleva tilde, por ende no se coloca ahí. Tú continúas con el resto, ¿no? Dice, usando interrogativos o exclamativos, completa las siguientes oraciones, no olvides la tilde. ¿Qué prefieres? ¿El grande o el pequeño? Ese que debe llevar tilde, ¿no? Dice, hizo en la tarde, escribió o leyó. A ver, dice, ¿qué hizo en la tarde? ¿No? También debe llevar su tilde, ¿no? ¿Qué hizo en la tarde? ¿Escribió o leyó? ¿Con qué se peleó? ¿Con quién se peleó? ¿No? ¿Con quién se peleó? ¿O con quiénes se peleó? ¿Con Juana o con Teresa? No, es con quién se peleó, ¿no? Y ahí tú puedes continuar, ¿no es cierto?, de alguna manera agrupando eso. La pregunta 7 me dice, coloca convenientemente las tildes omitidas y escribe la cantidad del recuadro, ¿no? A ver cuántos se han omitido, pues, ¿no? Carmen quebró el mármol. Por ejemplo, quebró y mármol son dos, ¿no? Debe poner al costado dos. Por ejemplo, aquí debe llevar tilde. Solo hay árboles. Árboles también lleva tilde, son dos. Rubén, tilde. Borró, tilde. El pizarrón, tilde, 3. El jardín debe llevar tilde, está sombrío, tilde, 2. Cuando lleva tilde, la veré debe llevar tilde, Inés, son 3, ¿correcto? Y ahí tú continúas haciendo el resto, ¿no? La número 8 dice, coloca las tildes que faltan en los siguientes textos, ya tú lo debes colocar. Y finalmente las actividades de extensión, pega un artículo periodístico en el cual se encuentre como mínimo 5 palabras con tilde diacrítica, ¿no? Ya sabes lo que tienes que hacer. Muy bien, chicos, gracias por la atención el día de hoy y nos vemos en otra ocasión para seguir viendo, ¿no es cierto?, los temas del lenguaje. Y creo que con esto ya terminamos las reglas de la tildación de manera genérica. ¿Correcto, chicos? Así que yo me despido, que tengan felices fiestas patrias y chao, nos vemos, cuídense.